¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Protestas de los mineros informales, mineros artesanales, que se está manteniendo, bueno, a nivel nacional. En este sentido, para ser específicos, mineros informales mantienen bloqueo en Arequipa con treguas periódicas en Chala y Puente Ocoña. Son 500 mineros afiliados a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal que están bloqueando la Panamericana Sur en el sector de Chala y Ocoña, que piden la derogación del decreto que establece el proceso de formalización minera hasta diciembre de este año. Jorge, ¿nos puedes aclarar justamente este panorama, este punto? Porque se tiene la ampliación del REINFO hasta el 31 de diciembre del presente año. Se menciona que ya no va a haber una nueva ampliación de cara al 2026, pero continúan las protestas, continúan estos bloqueos con pequeñas treguas. Bueno, estas treguas, ¿qué está sucediendo actualmente? Bueno, todos sabemos que el sector minero es de tremenda importancia para la economía nacional. Entonces, pienso que todo se tiene que resolver vía diálogo, ¿no? Eso es una de las cosas importantes. La minería formal definitivamente es uno de los drivers de la economía peruana, pero también tenemos un sector que genera una cantidad de trabajo bastante grande. La idea es pues que ambos puedan convivir y lógicamente dentro de un marco legal, dentro de un marco que la Constitución, las leyes y lógicamente también el derecho al trabajo del ciudadano se respete, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que tiene que trabajarse mucho a nivel de diálogo entre el ministerio, el ecosistema social y lógicamente también todas las personas que están involucradas en el sector, ¿no? Tratando lógicamente de ceñirse y de ajustarse a las reglas que determina el ente competente, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, y respaldado lógicamente con lo que nos dice la Constitución, ¿no? Así es, Jorge. Justamente en ese sentido iba la consulta, ¿no? Respecto a las peticiones, porque, bueno, tenemos la información de los mineros afiliados a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Perú, se encuentran en esta huelga respecto a, y tienen la demanda, ¿no? Respecto a la derogatoria del decreto supremo emitido por el Ministerio de Energía y Minas, el cual extiende el plazo del REINFO hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Cómo afecta a esta federación justamente esta ampliación del REINFO? Porque lo principal que tú nos mencionas es el diálogo, exactamente. El diálogo con las autoridades, mesas de diálogo para poder llegar a una solución, a un consenso. Pero acá tenemos en consideración que ellos están pidiendo justamente una derogatoria de esta ampliación del REINFO, es lo que vamos entendiendo. A consideración tuya, entonces, ¿a qué se debe justamente esta petición del REINFO directamente a ellos? ¿Cómo afecta a los mineros, a la pequeña minería y minería artesanal en el Perú, a esta federación como tal, ¿no? Que es la CONFEMIN? Bueno, lógicamente la formalización, por eso estamos hablando del mismo nombre, ¿no? Minería informal. Tú mismo lo has comentado y está en las noticias. O sea, en nuestro país tenemos un 77%, 78% de economía informal, ¿ok? Y no me voy a extender en el tema, pero todos sabemos que la minería o el sector informal en general no tiene derechos sociales, no tienen acceso a créditos, no tienen acceso a una serie de, de condiciones laborales que tiene el sector formal. Entonces, la pregunta es por qué hay un sector formal y un sector informal, ¿no? El costo de la formalidad en el Perú todavía sigue siendo alto y eso afecta no solamente a la minería, sino afecta a todos los sectores económicos. De acá el tema es que ambas partes tienen que dialogar y entender por el lado del Estado qué necesidades hay, cómo se tiene que facilitar ese proceso de formalización. Eso es una parte de la ecuación. Y la otra parte de la ecuación también, el sector informal tiene que entender que son parte pues, de un país, de un ecosistema, no son una nación independiente que no paga impuestos, que quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, ambos actores tienen que dialogar buscando ese punto de consenso. La informalidad en general es mala para la economía
peruana, ¿no? Y es mala para el trabajador, es mala para la economía porque no hay recaudación, no hay bancarización, no hay toda una serie de aspectos que requiere un país como el nuestro, que quiere estar en miembro de la OCDE, que requiere un país para alcanzar niveles de desarrollo humano más altos, eso es por un lado, y por otro lado, el trabajador informal tiene que entender pues que la formalidad también tiene un costo y tiene una obligación, ¿no? Entonces, en nuestro país hay que entender bien claras las dos partes de la ecuación. Derechos traen obligaciones. No, lamentablemente acá reclamamos puros derechos, pero nadie entiende cuál es tu obligación como ciudadano, tu obligación como parte de un sistema social, político, donde hay que tributar, hay que pagar impuestos, hay que respetar las horas laborales, etcétera, ¿no? Hay una serie de factores que sería muy largo enumerar, pero creo que partiendo de tu punto, y esto no solamente es para la minería, ¿no? Es para todo el sector de trabajador. Yo creo que ningún trabajador que está en el sector informal, ya sea del sector minero o de cualquier otro sector, está contento con no tener acceso a una jubilación, no tener acceso a servicios de salud, no tener acceso a créditos bancarios, no poder contratar con el Estado, tener una serie. Entonces, ¿quieren tener todo eso? Está bien, pero hay una parte de obligaciones que también se requiere, ¿no? Que el Estado requiere, que la nación requiere, y que todos los trabajadores formales aceptamos como parte de nuestra obligación, que al mismo tiempo nos permite tener derechos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? Es un punto en el cual ambas partes tienen que entender que sus derechos van de la mano con obligaciones. Exactamente también por el lado del Estado, ¿no? Tiene derecho de ir que tribute, también tiene obligación, ¿no? La obligación cuál es regular, dar condiciones laborales, condiciones de trabajo dignas y buscar que nuestra economía informal se reduzca, porque es malo para la economía, es malo para el Estado, es malo para el trabajador. Así es. Esa es un poco mi reflexión, que es un poquito más amplia que solamente un solo punto, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y está demostrado, ¿no? Los países que en el mundo que han ido hacia la formalidad, que han reducido sus niveles de informalidad, han tenido mejores niveles de desarrollo de capital humano, han tenido mejores niveles de productividad, porque claro, un trabajador formal recibe capacitación, recibe entrenamiento, trabaja con metodologías de producción y productividad, y al mismo tiempo él, al tener mejores condiciones, tiene un mejor ecosistema para ser más productivo, ¿no? como trabajador. Y eso beneficia en general a todos. Una economía más productiva es una economía más rica, hay más beneficios que repartir entre el Estado y el trabajador, y al final todos salimos beneficiados. Y el Estado con esos beneficios, ¿qué hace? Desarrolla a las ciudades, desarrolla condiciones en los colegios, en las universidades, condiciones de infraestructura, y el trabajador también, por el otro lado, hace lo mismo. Entonces, ambas partes de la ecuación son importantes y creo que tienen que ser medidas por los dos lados, ¿no? Trabajador informal, entender que tiene derechos, pero también tiene obligaciones, y el Estado, entender que tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Entonces, ambas partes de la ecuación, que a veces van por diferentes caminos, son las que dan lugar a este tipo de conflictos. Hay un punto importante, el cual has mencionado, es acerca del índice de desarrollo, pero el índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo económico, el IDH y el IDE, que es importante, ¿no? Las escalas de medición, y tener un equilibrio entre ambos para, como sociedad, pues poder salir adelante, porque ambos son importantes. Y algo has mencionado acerca del rol del Estado y también del rol del sector informal para pasar, ¿no? a una posición formal. Ya para ir culminando con la entrevista, Jorge, me gustaría tocar justamente este tema del reinfo, ¿no? Porque se habla mucho acerca de la ampliación. Se han dado varias ampliaciones en general en ese sentido para que los mineros pues pasen por este proceso de formalización, y conocemos que el reinfo no es de ahora, sino que ya lleva un tiempo, pero no vemos estelas o pinceladas
de que sea lo más beneficioso para cada uno de los mineros informales, ¿no? Para que pasen por este proceso de formalización, porque muchos de ellos se aprovechan estas ampliaciones para seguir laborando bajo la informalidad, y bueno, en este proceso nunca se va a desarrollar una formalidad de este sector como tal. Sí, no, lo que tú comentas es una realidad, ¿no? Y me remito nuevamente a mi frase inicial, ¿no? O sea, los derechos de un ciudadano, de un trabajador, van de la mano con sus obligaciones, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas importantes. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que ambas partes de la ecuación tienen que caminar juntos. No podemos reclamar solamente derechos y al mismo tiempo no estar dispuestos a cumplir la parte de obligaciones que nos toca. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida. Por el lado del ente regulador, de los ministerios, del gobierno, entonces tiene que buscar puntos de consenso y el diálogo, ¿no? O sea, yo lo único que te puedo comentar en este tema, yo no soy político, no estoy, digamos, metido en el tema directamente, pero el conflicto es parte de la naturaleza humana y el conflicto no se soluciona con armas. El conflicto no se soluciona con garrotes, se soluciona con el diálogo. Creo que el mayor ejemplo es a nivel de la geopolítica global, ¿no? Entonces, vemos cómo conflicto en el Gaza, por ejemplo, que se quiere solucionar por la vía de la violencia, ya tiene 1 año y medio y sigue incrementando, ¿no? Y ya está extendiéndose. Entonces, he hecho esta metáfora geopolítica global para colocarla en nuestro país, ¿no? Entonces, en el mismo caso, también tenemos una situación. Creo que el país necesita formalidad, creo que el sector formal el sector minero tiene que ser formal desde todo punto de vista, porque el Estado necesita tener el control. Esos recursos naturales no pertenecen a una persona, pertenecen a toda la nación y lógicamente la informalidad no te permite controlar, no te permite manejar cifras o estadísticas reales en cuanto a la producción, no te permite tampoco manejar los modelos de tributación que se requieren, que la minería formal los paga sin ningún tipo de problema y que el sector informal también debe pagar, puede pasar una formalidad. Igual pasa en todo orden de cosas, ¿no? O sea, creo que al final la informalidad genera una pérdida social para los 33.5, 34 millones de peruanos que ya sea el sector pesquero, minero, comercial o cualquiera, ¿no? Entonces, ahí mi invocación, lo que yo puedo comentar es, ya en su momento el ministro Mucho partió, hay gente muy capaz en el sector que conoce perfectamente bien la realidad y que tienen que trabajar de la mano con el sector, porque creo que al final del día los bloqueos, la violencia no va a conducir a nadie, todos van a perder, no pierde el Estado, pierde el trabajador porque tampoco puede trabajar y al final del día no se avanza, ¿no? Creo definitivamente y eso lo dicen los economistas, eso lo dicen todas las personas que están en el área legal, tributaria, formal, la formalidad del trabajador es una necesidad como país, no solamente en el sector, en todos los sectores. 78% de informalidad en la economía es insostenible, ¿no? Y ahí en ese 78% está el Reinfo y están todos los sectores, digamos que probablemente en otra oportunidad tendremos la posibilidad de conversar más ampliamente, ¿no? Pero en general yo creo que ahí ese es un claro ejemplo de cómo tenemos que imponer el espíritu de la ley y al mismo tiempo ambas partes tienen que entender que sus derechos van de la mano con sus obligaciones. Así es, Jorge, qué importante tocar del punto desde ambas caras, ¿no? De la moneda, desde el Estado y también del sector informal. Lo que se requiere es, ¿no?, este proceso de formalidad, pero para este proceso de formalidad también tiene que adentrarse el Estado para brindarle todas las garantías y la facilidad en el proceso de formalización, ¿no? Y que no se convierta en un desarrollo, en un trámite burocrático extenso como normalmente suele ser. Y lo importante, el diálogo, ¿no? Para entender ambas partes, que ambas partes entiendan la necesidad de uno y del otro, porque por ambos lados hay necesidades y por ambos lados se tiene que solucionar este punto. Jorge, muchísimas gracias por tener este análisis, esta conversación, más que entrevista, que hemos tenido el día de hoy en torno a este importante tema, que es de carácter para todos. Gracias nuevamente por tu presencia.
Muchas gracias por la invitación, que tengan un muy buen día. Muy buenos Saludos días. para toda la linda ciudad de Arequipa. Gracias. Saludos, Jorge, cuídate mucho. Él es Jorge Merstal, quien es director general de maestrías de ESAM. Nosotros continuamos con más información.